Gracias, Miguel. Buenas noches de nuevo con todos los asistentes. A nombre del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima y la Bienal Internacional de Arquitectura Lima, Vía Lima 2021, queremos brindarles una cálida bienvenida a todos los asistentes y ponentes invitados. Mi nombre es Lisbeth Peñafiel, miembro de la coordinación de la Bienal Internacional de Arquitectura Vía Lima 2021. El día de hoy presentaremos a los ponentes de esta sesión. Comenzamos con la tercera sesión de Pensamiento y Práctica, Congreso Nacional de Arquitectura Peruana. Esta noche, la primera ponencia estará a cargo de Óscar González Moix. Óscar González Moix, arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, UBA. En 1998 funda su estudio de arquitectura en Buenos Aires y en el año 2002 decide instalar su oficina principal en Lima, González Moix Arquitectura. Su inquietud por la experimentación y los nuevos modelos, así como su profundo conocimiento de la construcción, definen una arquitectura que une la tradición moderna y la innovación contemporánea. Simple, contundente, sensible con el lugar y amable con quien habita. Sin más que decir, buenas noches y bienvenido, Óscar. Te damos el pase para el inicio de tu exposición. Adelante. Bueno, mi intención en esta charla es tratar de contarles un poquito mi experiencia de cómo me he hecho arquitecto en el Perú, ¿sí? Y esta frase de Mario Benedetti: te propongo construir sin excusas ni exclusas un canal interoceánico que comunique tu mirada atlántica con mi natural pacífico, de alguna manera refleja esa experiencia que yo he tenido, esa experiencia cultural, una experiencia formativa en Buenos Aires y una experiencia adquirida en Lima, en Perú, cuando llegué hace prácticamente 18 años, ¿sí? Entonces les voy a contar una especie de cuento, una especie de relato de cómo ha sido esta fusión cultural entre el Atlántico y el Pacífico y estas idas y venidas que yo he tenido continuamente entre estas dos ciudades, ¿sí? Esta imagen, esta cultura urbana heredada que se refleja en estas imágenes, fueron forjando una relación especial con mi ciudad, Buenos Aires, como mencioné, y estas imágenes que reflejan texturas, colores, costumbres, atmósferas que quedan de alguna manera grabadas en una mirada, ¿sí? Entender las ciudades de la esquina, desde la medianera, las avenidas, el fútbol, el ruido, las melodías, la relación que hay entre el espacio público, su velocidad, su quietud, su escala, su gente, sentir la pulsión de la ciudad, su encanto, sus valores, define y de alguna manera en esa etapa formativa lo que hace es hacer entender el contexto donde uno se encuentra, ¿sí? Esa herencia cultural y formativa tiene una fuerte relación con el mundo occidental, con las tradiciones de la arquitectura moderna, una arquitectura precisa, sintética, que se compone de formas simples, de una arquitectura precisa, sintética, donde la función y la estructuración son prácticamente inseparables. Este mosaico, estas imágenes, este mosaico de plantas y cortes, son una serie de obras y referentes de los grandes maestros de la arquitectura moderna que tuve la suerte de dibujar y maquetear en mi formación, en los talleres de arquitectura y de teoría de arquitectura, como así también nuestros maestros argentinos que también forman parte de este mosaico. De alguna manera lo que han hecho es cultivar y forjar el oficio dentro de esta formación. Pero bueno, obviamente llega esta etapa de emprender el viaje, esta etapa de venirme al Perú, y de alguna manera hay dos obras que reflejan, que quedan muy en mi inconsciente, en mi corazón, diría, que es hay una obra de Clorindo Testa, que es el Banco de Londres, que ustedes ven acá, y la casa Puente de Amancio Whelan. O sea, la obra de Clorindo Testa es una obra que está metida en el corazón del centro de Buenos Aires, es una obra que está en una esquina y que de alguna manera rompe con
con la arquitectura dura de la ciudad y le agrega plasticidad, le agrega masa y una gran espacialidad interior, una relación entre el espacio público e interior muy fuerte. Entonces me llevo esa imagen. Y por otro lado está esta obra de Mancio William, esta relación de la arquitectura y el paisaje, me la llevo de alguna manera como un recuerdo, ¿no? Entonces como que me llevo el peso de la masa y el valor de la materia, y por otro lado la importancia del vacío, ¿no? El vacío entendido desde la síntesis de un partido arquitectónico, en este caso el corte, y su relación con esta geografía lineal que tiene que ver con la Pampa y nuestro territorio, que es totalmente plano, y esta vocación de elevar el plano sobre esa línea horizontal, sobre ese suelo, ¿sí? Una arquitectura que se entiende y se explica desde la síntesis, desde esta imagen, ¿sí? Y que en definitiva esa línea recta donde se asienta nuestra arquitectura, que es la Pampa Argentina, la llanura, ¿no?, de la Pampa Argentina, esta línea horizontal que se activa sin ser consciente en nuestros proyectos, procesos que de alguna manera nunca se pierden. Por razones del destino, en el 2002 llegué a Lima, Perú, para mí un país desconocido, místico, mágico, con diversas culturas, costumbres, y con una visión global distinta a la que nosotros, por lo menos la que yo estaba habituado, ¿sí? Un país con una singular geografía, con diversas características de costa, sierra y selva, donde se desarrollan pueblos y complejas sociedades. Estas condiciones topográficas, de alguna manera, generan principalmente en la costa una cultura de oasis, una cultura del desierto, y en la zona unas sociedades hídricas que tienen que ver con productos de los deshielos en la sierra y en la selva del Perú. Estas condiciones sin duda acentúan este contraste monumental de su arquitectura en cada una de estas sociedades, ¿sí? Con esta mirada en mis diversos viajes recorriendo y entendiendo el Perú, tuve la suerte de recorrer bastante el Perú. Yo creo que inconscientemente uno siente la importancia de entender y encontrar una identidad, un sentido de pertenencia con la geografía, con la tradición cultural, que aporte de alguna manera un valor a esta fusión que permite encarar una arquitectura noble, que nos permita encarar una arquitectura noble y honesta en el futuro, y sobre todo local, ¿no? Entender que en los orígenes, esta imagen me encanta, pero, o sea, entender, esta imagen refleja eso, ¿no? Que en los orígenes de su arquitectura, la materialidad y este arte oculto que podemos observar, nos permiten forjar valores con esa capacidad de emocionar y sentir la arquitectura, ¿sí? Estas imágenes captadas en estos viajes que comentaba refuerzan nuestro registro personal íntimo, inconsciente de nuestro imaginario, que se traduce en emociones. Posteriormente intentamos que se reflejen en nuestro trabajo, pero los tonos, las texturas, esa materialidad, esa nobleza de la piedra, la temporalidad del adobe, la calidez de la madera, esa madera quemada, oxidada, sin duda es como si fuera un diálogo de comunicación estética, ¿no?, entre el paisaje, la emoción y una serie de cosas, ¿no? Básicamente es como un mosaico y un lenguaje y un abanico de materiales que de alguna manera van quedando en nuestro imaginario. Por otro lado, entendí que para poder esbozar lo habitable, aprender, era necesario aprender con la mirada, con recorrer, algo que había de alguna manera aprendido también en mi etapa formativa, entender el lugar, su contexto, su pulsión, su gente, su cultura. Esta mirada permite, hasta el día de hoy, porque es inagotable, agudizar nuestra visión de la realidad. O sea, el contexto nos da datos
¿no? Y posteriormente esos datos o ese entendimiento que nosotros tenemos de la ciudad se refleja en lo que dibujamos o planificamos posteriormente con nuestra conciencia, con nuestros proyectos. Esta imagen resume esta cultura adquirida acá en el Perú, una íntima y alineada relación con la arquitectura, con el lugar, su función, su estructura, la materialidad, el espacio, el territorio, provocando una arquitectura temporal. Un lenguaje que perfectamente alineado, que podemos entenderlo, esto es lo que yo entiendo como una noble arquitectura, donde podemos alinear todos estos valores, ¿sí? Este canal cultural que fusiona, por un lado, la mirada atlántica y la mirada del Pacífico, nos ayuda a tomar pacientemente diferentes direcciones operativas para encarar nuestros proyectos con honestidad, con ética, sin violentar o desconocer su cultura, la relación con el paisaje y con la geografía. Este esquema intenta recrear un corte transversal de una porción de la ciudad donde me tocó intervenir en estos últimos 17 años, y si yo de alguna manera en esta planta esquemática de Lima proyecto algunos de los proyectos que he hecho y lo llevo a un corte imaginario, de alguna manera podemos reflejar lo que ha sido este aluvión, este huaico de experiencia que comienza casualmente a 500 metros sobre el nivel del mar, de pura casualidad, con esta intención de entender y conocer la ciudad. He subido a este cerro, a esta ladera de cerro, para poder ver todo Lima y entenderla. Ahí empezó de casualidad, ya lo voy a contar, mi primer proyecto, y sin querer, casi como este huaico de experiencia, todos mis proyectos fueron bajando hasta llegar al mar, ¿sí? Cuando en esa época la mayoría de los arquitectos trabajaban desde el mar hacia la ciudad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, voy a contar esta secuencia, que es un proceso que, vuelvo a repetir, lo considero casual, ¿sí? Entonces aprendí a mirar y entender Lima desde arriba, desde el cerro, y sin darme cuenta, como les dije, mis proyectos comienzan ahí arriba, en esta zona, en la parte alta de Casuarinas, ¿sí? En esta cumbre, que obviamente esta es una imagen de Roberto Guarcaya, fantástica, ¿sí? Y donde esta cumbre que nos muestra claramente la línea que divide esta Lima informal y la Lima formal. Ambas delataban una trama, una textura, y estas culturas encontradas, producto de una constante pulsión entre la planificación de la ciudad, de la sociedad moderna, y por otro lado la ciudad autoconstruida. Entonces, para mí encontrarme con esta primera imagen, para mí era difícil, o sea, me surgía la pregunta, ¿cómo hacer arquitectura con estos datos totalmente desconocidos para mí? ¿Sí? En el 2003, como les comenté, subí con mi hijita que tenía 1 año, vi que había una parte alta, de casualidad, no sé cómo entré a esta urbanización, y empecé a recorrerla, a mirar Lima, y me paré por este sector con mi hija que tenía 1 año, y de repente apareció un señor que era el dueño de este terreno y nos pidió que proyectara. Finalmente nos conocimos y terminó en un encargo para poder diseñar una urbanización en la última parte del cerro, para poder diseñar completar la urbanización. Pero algo había pasado, ¿no? Esa línea recta que había heredado de la llanura de la Pampa Argentina, y que era el sostén de nuestra arquitectura, se reemplazó entonces por una línea inclinada de 40 grados, árida, rocosa, y con un dato no menor, que era un país sísmico. Entonces, para mí era totalmente desconocido trabajar en esta geografía. Entonces, a partir de esta obra empieza esa aventura, y mientras estábamos terminando la urbanización, empezamos a diseñar esta primera casa. Esta es mi casa, fue la primera obra que se hizo en esta urbanización. Yo
recibí como parte de pago un terreno y bueno, había vendido una propiedad que tenía en el Perú, en Buenos Aires, y diseñé mi casa estudio. Y como ven, es una obra que de alguna manera se ancla sobre unos pilotes, casi como solicitando permiso, temerosamente en el suelo, obviamente resuelto dentro de las lógicas que yo podía entender la arquitectura con mi formación inicial. Y posteriormente, una vez que se posa sobre el suelo, se moldea el ambiente con algunos andenes de piedra en el jardín, como se puede ver en este lugar, ¿sí? Ya empezando con esa obra nos piden otra, casi al mismo tiempo nos piden otra obra y empezamos a trabajar en esa ladera. Sigo en contacto con la ladera, con la línea inclinada, y en el 2005, más o menos 2006, nos encargan este condominio de viviendas apareadas, que son unos triples. En este caso, la diferencia de las casas anteriores, en este caso sí me atrevo a intervenir. El cerro, se encaja la arquitectura en el cerro, se genera una grieta posterior, ¿sí?, que me permite resolver la accesibilidad del conjunto y mejorar ese detalle del pasaje posterior por detrás. Nos permitió prácticamente duplicar la cantidad de viviendas que se podían hacer, porque había un apartado, un artículo dentro del reglamento que nos permitía esa opción, ¿sí? Al poco tiempo, casi en paralelo, se produce un cambio de escala y nos invitan a diseñar este edificio de 21 departamentos. En este caso, participar de la materialización de este proyecto, conocer los sistemas constructivos, la materialidad disponible y su mano de obra nos permitió de alguna manera equivocarnos, nos permitió acertar y seguir aprendiendo. Este edificio fue un desarrollo inmobiliario que nosotros empezamos a detectar prácticamente por autogestión y finalmente conseguimos al promotor que lo fuera desarrollando. Ya estamos bajando ya casi a 400, 300 metros sobre el nivel del mar, y a 30 kilómetros en el valle del río Lurín, en Cieneguilla, nos encargan esta obra. Es una obra que está en una chacra de campo, y los dueños de la casa eran uruguayos que vivían hace 40 años en el Perú. Entonces, de alguna manera fue la primera vez, fue una linda oportunidad, porque era una arquitectura inmerso en un paisaje, y que de alguna manera podía fusionar esa cultura del Atlántico y el Pacífico, ¿sí?, y reformular el tradicional partido de la casa de campo tipo L con una galería perimetral, y entender sobre todo la idiosincrasia del Perú, de que la vida social bajo el sol y la sombra, en una sociedad, en un país donde prácticamente, una ciudad, perdón, donde no llueve, era para mí algo también distinto, ¿sí? El lenguaje poco a poco empieza a despojarse de ornamentos, delatando una arquitectura más sintética, entendiendo que la relación directa que hay entre el espacio exterior ¿cómo se llama?, y la casa era clave, y que ese espacio intermedio en una ciudad donde no llueve era clave para el desarrollo de los proyectos. Ya con un poquito de experiencia, ya bajamos prácticamente el nivel de la ciudad, casi a 70 metros sobre el nivel del mar, y luego de entender algunos años la pulsión de la ciudad y su dinámica de expansión, planteamos un área de crecimiento, un área de nueva centralidad, y durante 4 o 5 años, mediante un proyecto con un mecanismo de autogestión, para desarrollar este edificio de oficina, logramos conseguir inversores que creyeran en nosotros, y finalmente se concretó. Ya estábamos, como dije, en la ciudad, y esta obra en particular, obviamente que genera un cambio importante. Estamos hablando de 60.000 metros cuadrados, pero fue una oportunidad para nosotros para hacer ciudad, y sobre todo demostrar que teníamos la capacidad de convencer.
¿no? De convencer de que podíamos hacer un edificio, que lo teníamos que hacer en ese lugar, y eso es lo que sucedió. Y a partir de esa obra empiezan a aparecer una serie de proyectos que también se generan a través de este mecanismo de autogestión. Autogestión quiere decir que nosotros detectamos el terreno, nosotros inventamos qué es lo que podemos hacer en el terreno, le damos vuelta al reglamento para ver de alguna manera qué tipología, qué uso armamos el negocio, armamos los números iniciales para poder convencer un inversor y que lo pueda desarrollar, ¿sí? Ya en el 2010 ganamos un concurso para diseñar una almazara de aceite de oliva en Ica, en un terreno de 600 hectáreas. Para nosotros fue una oportunidad maravillosa para tomar contacto por primera vez con el paisaje infinito. Teníamos esta línea horizontal nuevamente, ¿sí? Y me atrevo a decir que este proyecto fue clave para esta fusión cultural. Yo creo que todo el proceso del proyecto y construcción, esta obra está construida, fue la primera vez que nosotros, de alguna manera, la arquitectura la empezamos a sentir y sentimos esa capacidad de emocionar, ¿sí? Y empezar con esta obra a tomar colores, texturas y cultura ancestral, sobre todo, para poder tomarla como un elemento de imaginario, como un elemento de generar, de activar y generar esa emoción de proyectar. Casi en paralelo, se escucha bien, ¿no? ¿Vengo bien por ahora? Ya, perfecto. Arquitecto. Ya. Casi en paralelo, en ese mismo año, y gracias al proyecto de la almazara de aceite de oliva, luego de una selección de oficinas, nos encargan el restaurante Pescados Capital, ¿sí? Los dueños de este restaurante eran del Cusco, o sea, uno de los dueños era del Cusco, antropólogo, tenía una fuerte relación con su cultura, le había encantado el proyecto de la almazara Oli Perú y la relación que nosotros habíamos tenido con la cultura, y de alguna manera esa íntima relación que existe entre la arquitectura andina, sobre todo, y la agricultura nos permitió entender algunos orígenes culturales, algunas excusas, como para empezar a contar un cuento, a creernos un cuento, a creernos de que podíamos convencer para hacer arquitectura. Entonces, a mí siempre, en todos los viajes, el tema del muro de piedra, el espesor de ese muro, siempre me ha cautivado, y me ha parecido que el espesor de ese muro es como un elemento que tiene una relación con la tierra, con el suelo, con el paisaje, ese muro que domina la pendiente, que canaliza el agua, que genera esta andenería fértil. El muro de alguna manera contiene la agricultura, la protege y la acompaña eternamente, y prácticamente uno depende del otro como para sobrevivir. Entonces, ¿cómo generar entonces un espacio que contenga esta íntima relación, esta pregunta, con esta mirada, con esta intención? Es que empieza a desarrollarse el proyecto de Pescados Capital. Después voy a explicar cómo, ¿sí? El proyecto se ubica en Lima, en un contexto denso, en un lote de 900 metros entre medianeras, en el límite de la avenida Primavera con la Panamericana, ¿sí? Nos encontramos con esta situación, las medianeras, este es el terreno, y fíjense cómo es el estado de las medianeras, la irregularidad que tienen las medianeras. Entonces, para nosotros el tema de la medianera y cómo resolver esa contención era una preocupación inicial. Entonces teníamos que generar un muro, teníamos que generar algo que nos proteja, no solamente de lo actual, sino del futuro, porque obviamente la reglamentación
la reglamentación permitía multifamiliares, 4 o 5 pisos, entonces cómo de alguna manera podíamos prever qué es lo que pasaría en el futuro en el lado derecho e izquierdo es algo que a nosotros nos preocupaba. Entonces, intencionalmente y con un afán nuevamente de traer una imagen, ¿sí? Una imagen de este Cusco, de este valle, nos robamos estas imágenes de los muros del Templo del Sol de Ollantaytambo, que tienen prácticamente 7 metros de altura, y de alguna manera planteamos estos muros contemporáneos que de alguna manera nos permitían alinear esas desigualdades de las medianeras, de las construcciones vecinas, y delimitar el espacio de la planta baja del restaurante. Nuevamente el muro era un elemento que contiene y protege, en este caso, la gastronomía. Entonces, con una estructura formal y rigurosa que responde a la modulación de los estacionamientos, al patrón del estacionamiento, desarrollamos una estructura que funcione, ¿sí? que sea lo mínimo indispensable como para poder cubrir prácticamente 19 metros de luz, pero nos preguntábamos cómo podíamos pecar y agregar a este espacio entre muros, ¿sí? Una materia imperfecta, menos precisa, que le aporte a este espacio, a este escenario informal y bucólico, estas atmósferas típicas de las cevicherías del Perú, un lenguaje contemporáneo sin perder esa esencia, ¿no? Entonces, estas vigas, nuevamente, las vigas, estas vigas que ustedes ven acá, toman los espesores y el peso que nos recuerdan esas líneas de los muros ancestrales, esas imágenes que quedan en la retina, que quedan en el paisaje, que estamos acostumbrados a verlos desde arriba hacia abajo. En este caso, sentado, lo podemos ver desde abajo hacia arriba. Entonces decidimos agregar a esta estructura que está marcada, que responde a este patrón AAA, una estructura principal, a esta lógica principal, esta lógica estructural, decidimos ponerles unas vigas totalmente aleatorias, informales, tejiendo el espacio entre muros y de alguna manera incorporando esta informalidad que queríamos meter dentro de ese espacio. Entonces, de alguna manera tenemos una atmósfera informal pero formalmente concebida, eso es lo que quería decir. Este muro vertical, las vigas y el espacio, nuevamente, como digo, tejiendo esta cultura andina, ¿sí? De alguna manera, traer el muro y vincularlo con la cultura de la costa, nos parece que estos gestos son gestos de nobleza que se incorporan con un propósito, entendiendo que la mayoría de los habitantes de Lima provienen de la sierra. De alguna manera lo que hacemos es proponer un noble recuerdo, una imagen. Luego el proyecto obviamente se va desarrollando de una manera precisa y razonable, como debe ser, ¿sí? Sobre este tejido concreto se recibe con sutileza un volumen que contiene un salón en el segundo piso, como lo pueden ver acá, ¿sí? Que se materializa con esta piel de acero corte, que intenta ser liviano, que intenta ser sutil, ¿sí? Y otra característica informal de las cevicherías informales tiene que ver con la luz filtrada. Entonces intentamos rescatar esa condición y generar una atmósfera típica de los guariques de la costa peruana y que finalmente le otorgan este valor sublime a la acción de habitarlo, ¿no? Como se puede sentir en este espacio interior. ¿Sí? Era importante lograr un equilibrio, no con maquillaje, no con decoración, ¿no? Sino que la misma estructura, la misma situación de la masa, de la luz filtrada,
no opaque, o sea, sea realmente los valores y que salgan a la luz y que el maquillaje de la decoración no opaque estos valores, ¿sí? Si bien trabajamos con formas y lógicas simples, al generar sustracciones o adiciones o encajes en el espacio, proponemos finalmente experiencias complejas. El tema de los detalles, la preocupación de materializar los encuentros y que finalmente formen parte de este concepto total, sin distraer, sin decorar, poniendo en valor su esencia, es algo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y nuevamente, esta vocación, como la casa del puente, esta vocación de elevar el peso sobre la línea horizontal y definir un espacio, un vacío, el vacío, este vacío interior, convirtiéndose en el lujo principal del proyecto, ¿sí? Casi terminando el restaurante, me gusta mostrar este proyectito que es más escultórico que arquitectónico, pero tiene que ver con esta fusión, tiene que ver con estos intereses, con este cariño que uno le va tomando a la cultura, al sentir la arquitectura, ¿no? Entonces nos invitan a participar para diseñar en un libro donde juntan a chef y arquitecto. Obviamente nos invitan y participamos con el cocinero de Pescados Capitales y con el dueño del restaurante. Y obviamente nos robamos nuevamente una imagen, esta imagen del muro de piedra, y que a través de su andenería fértil contiene y cobija el cultivo, ¿sí? Entonces, a partir de esta piedra, generamos esta sustracción, estos dibujos, estos esquemas, que de alguna manera nos vamos imaginando a distintas escalas, ¿no? Podríamos interpretar estos esquemas como un territorio, lo podríamos interpretar como la cancha o un recinto, podría tener una escala monumental o una escala doméstica, o podía ser un patio, simplemente podía ser un plato, ¿sí? Entonces le dimos una escala, le dimos las mismas proporciones que tiene la piedra en los 12 ángulos, y generamos este vacío, este gran vacío que era como el escenario divino, ¿sí? Entonces fue emocionante, como les digo, esta sesión de fotos que hicimos del plato con esta escala, con estas personas. Era simpático, para nosotros era casi como un juego, como una excusa para apropiarse de la imaginación, cómo podíamos dominar ese espacio, ese vacío, en sus diferentes escalas o experiencias que nosotros podíamos tomar, ¿no? Y otra imagen que nos queda, que tiene que ver, que a mí me queda muy grabado en las visitas que he tenido, tiene que ver con estas venas, ¿no? Con estos canales o venas del sabor, que yo le digo, que transportan el agua y le dan vida al recinto, al andén fértil. Entonces de alguna manera nos inspira para llevar esta experiencia al plato, tallando de alguna manera el mármol, una piedra noble y estos canales del sabor. Entonces este es el proceso del plato. Esto tiene que ver con los muros de esta bandeja previa de los ingredientes, tiene que ver con el muro de Ollantaytambo, con el muro del restaurante. Este es la chita, el santo pez, que de alguna manera se corta con el molde de los 12 ángulos. Tiene todo el proceso de cocina, de preparación, y finalmente, bueno, aparece este plato con esta salsa, ¿no? Lo único que les puedo decir es que fue una exquisita experiencia, la verdad. El plato lo hemos hecho, lo hemos comido, ha sido, la verdad, que súper simpática la experiencia. Posteriormente muestro esta casa, porque esta casa también ha sido clave para esta fusión, después de haber mostrado las obras previas. Esta es una casa que se ubica en La Molina, en un barrio que está en el límite entre la aridez y lo fértil. Es la típica casa de una familia de esta zona. Tiene un programa muy amplio, casi 700 metros cuadrados de área techada, en un terreno de 1200 metros, con una vida social y familiar muy intensa, ¿no?
pero muestro estos croquis y estas imágenes porque de alguna manera, alineando las estructuras, la función, el programa, y mediante pocos elementos estructurales que son estas líneas, estos elementos negritos que ustedes ven acá, ya sean placas verticales y horizontales, definimos con síntesis, con una síntesis clara, el proyecto y el partido arquitectónico. Recordando aquellas imágenes de la Casa del Puente, nuevamente esta vocación de elevar el plano y generar toda una transparencia y toda una espacialidad, para nosotros fue de alguna manera el punto de partida del proyecto, ¿sí? Entonces, relacionar, vincular esta espacialidad con todos los ambientes, con el paisaje, con el jardín, para nosotros era importante. ¿Cómo podíamos lograr una arquitectura que no se perdiera la dimensión del terreno, del solar? Era para nosotros, y para el cliente sobre todo, era importante. Y como ven acá, es un partido arquitectónico simple, donde tiene este patio tripartito, donde tiene el patio delantero, intermedio y el fondo, donde tenemos el corazón, la rótula social de la casa que tiene que ver con la cocina, que atiende a la sala comedor de noche o de invierno, y acá atiende a la sala comedor de verano o de día, y mediante este eje se comunica absolutamente con todo, ¿no? Y acá, generando una doble altura, se genera el rótulo, la otra rótula, que es el ambiente principal, que es la sala familiar, que de alguna manera contiene la zona de los dormitorios de los hijos y de los padres y los invitados, teniendo como punto central la sala. Otro tema que en esta obra para nosotros fue importante, tenía que ver con la materialización del proyecto. Inicialmente el proyecto era una imagen de una pared arrajeada. Me acuerdo que durante el proceso de la obra lo coordiné con el constructor y le dije: necesito mostrarle en vivo al cliente cómo puede ser una pared de concreto, y hemos nuevamente la palabra convencer, que es muy importante para la arquitectura, para un arquitecto. Convencimos al cliente de que podíamos hacer una pared muy especial con el concreto, ¿sí? Entonces el cambio de materialidad se dio directamente en la obra, ¿sí? Entonces hubo una profunda vocación de explorar los límites de los materiales, su textura, su posición de colocación, su relación, y sobre todo su relación con la mano de obra, esa mano de obra que para mí es genial. No son albañiles, son maestros, artesanos. Esa herencia de sus antepasados me parece increíblemente. He trabajado en Argentina, he trabajado en Chile, en Ecuador. Ecuador también tiene una mano de obra muy, muy buena, pero la verdad que la mano de obra del peruano es memorable, ¿sí? Su relación con la materia, con los procesos, sus límites y sus posibilidades son realmente increíbles, ¿no? El detalle y la textura nuevamente son temas que nos preocupan. Esos detalles definen la atmósfera, la temperatura, el efecto sensible de intentar materializar estos encuentros. Fíjense cómo el vidrio que entra directamente en el concreto, se genera una grieta, y lo único que hace es meter el vidrio y meterle un sellador, lo hace perfecto. Y de alguna manera ese negativo y positivo del concreto y el moldaje de madera, es tan perfecto el moldaje de madera que también terminó siendo un detalle interior de la casa, en un enchape en una pared, por ejemplo, ¿sí? Finalmente se genera un lenguaje quizás imperfecto, como se puede ver, pero perfectamente hecho. Fíjense lo que son los encuestos. Esto es lo que puede lograr el maestro peruano, ¿sí? Explorar el mundo del sol, de la sombra, provoca esta cualidad de misterio, de profundidad, de movimiento, de reflejo. Era algo que también nos interesa, empezamos a explorar en esta obra, ¿no? Y nuevamente, cuando los detalles los detalles salen bien y la decoración no distraen,
se entiende que todo el concepto forma parte de una sola esencia, de una sola concepción. Ya, esto es Plaza Cultural. Plaza Cultural es un proyecto, una serie de proyectos que se desarrollan en La Molina. Yo tengo mi oficina principal en La Molina actualmente, hoy no porque estoy en mi casa por la pandemia, pero dado a mis actividades de trabajo constante en La Molina, surge la posibilidad de trabajar en conjunto con la municipalidad, una estrategia urbana y desarrollar una serie de proyectos en la parte norte, sur, este y oeste, y desarrollamos unos pequeños proyectos culturales, educativos, que tienen una característica, ¿sí? Que nosotros de alguna manera encontramos un mecanismo y encontramos un sentido, es que cuando se desarrollan las urbanizaciones típicas, las habilitaciones urbanas, siempre dentro de las urbanizaciones hay un porcentaje de sesiones que se tienen que dejar para parque y para espacio educativo. Y en la mayoría de estas urbanizaciones el parque tiene una cierta dimensión, ¿sí? Y el área educativa, que es todo esto que está acá, también tiene una cierta dimensión. En algunos casos son más pequeños y no te permiten desarrollar uno habla de educativo y piensa que es solamente colegio, pero en realidad educativo también puede ser cultural. Entonces nosotros, hay una serie de terrenos que tenía la Municipalidad de La Molina, que si no desarrollaba, no ejecutaba un proyecto educativo en esos terrenos, los bienes nacionales se lo podían sacar y de alguna manera lo podían rematar, vender y se podían convertir finalmente en proyectos inmobiliarios residenciales. Entonces nosotros lo que hicimos, empezamos a trabajar una serie de proyectitos y entre estos aparece, este es el terreno, este es el parque, toda esta es la zona del parque y acá al costado hay un jardín de infantes y un pequeño colegio que pertenece a toda esta urbanización, ¿sí? La idea era responder a una iniciativa municipal, como les dije, para estos pabellones culturales y que de alguna manera intenta resolver unos problemas que se habían enquistado en el proyecto con temas de inseguridad, el tema de drogadicción. Los parques prácticamente eran invivibles, la gente no podía salir a los parques porque había problemas de, como dije, de drogadicción, robo y una serie de cosas. Entonces los vecinos, en vez de ir al parque y de convivir en el parque, estaban encerrados en sus casas y gran parte de estos parques lamentablemente están cerrados, están cercados por rejas, ya estaban cercados inicialmente. Entonces la idea era proponer un proyecto digno, contemporáneo, atemporal y que de alguna manera aporte una nueva imagen al barrio. El programa de los proyectos era un programa simple, era un programa, en este caso, la comunidad lo que reclamaba era una biblioteca pública y tenía que tener algunos espacios que tenían que albergar el tema de la música, los intereses que tenían los vecinos. El programa lo definen los vecinos, el tema de la danza, el teatro, una serie de talleres, ¿sí?, que tenían que ver con esto, ¿sí? Entonces el proyecto de alguna manera tenía un hall, ya tenía la municipalidad un perfil inicial del proyecto, con áreas construidas, tenía asignado un presupuesto y nosotros entramos en la etapa de anteproyecto para mejorar esa idea. Entonces el programa tenía temas importantes que tenían que ver con la inclusión, con el encuentro, con el entretenimiento y el compartir, ¿sí? Entonces cuando nos toca desarrollar el proyecto, pongo esta imagen, ¿sí?, porque yo me hacía una pregunta internamente
cómo debía ser, cómo plantear un proyecto, cómo debería ser esa acción de leer frente a un espacio urbano, ¿no? ¿Qué emociones y sensaciones personales se pueden transmitir? Y esta imagen, que es de un fotógrafo argentino, es la típica imagen del café porteño, ¿no? Y esta relación del alféizar de la ventana, que está a nivel de la mesa del café, y esta relación y este contacto, ¿sí?, de la persona con la ciudad, con la ventana abierta, hasta el día de hoy existe. Entonces, a mí personalmente era algo que me emocionaba y era algo que de alguna manera quise reflejar en el proyecto inicial, ¿no? Como ven en esta imagen. Entonces, la acción de cómo leer y cómo tenía que ser esa relación con el parque era algo que a mí me interesaba. Entonces, con esa imagen nace la intención del proyecto, nace esta modulación, nace un patrón donde alineamos el programa, la función, la estructura, la materialidad, la espacialidad en esa noble arquitectura. O sea, el proyecto se resuelve con este pedacito de proyecto, con este ritmo de sentarse, el espacio, estos 80 centímetros de la mesa, los 40 centímetros que tengo para que la silla entre y salga, y el espacio de 1,60 m que tiene que ver con los 80, para que de alguna manera yo pueda circular entre mesas, ¿sí? Entonces, a partir de esa modulación, de ese patrón, empieza todo el proceso de diseño del proyecto, ¿sí? Entonces, esa acción de leer, de investigar, de trabajar, y ese contacto con lo urbano, la importancia de ese parque, esa relación que existe con el parque, con el alféizar de la ventana, era algo que nos interesaba, ¿sí? Entonces, con esta modulación y con este ritmo, comenzamos, lo abstraemos de alguna manera como estos libros de la biblioteca, como si estuvieran perfectamente ordenados, y donde se quiebra al caer los libros, marcan de alguna manera el acceso principal del proyecto. Nuevamente, una acción, ¿sí? Generar una acción de emoción, una acción que de alguna manera refuerza el concepto, y esta acción de emocionar al usuario de la biblioteca y al transeúnte urbano, al que recorre el espacio público desde el exterior hacia la biblioteca, hacia el interior y viceversa. Y ahí es donde los libros se caen y de alguna manera marcan el acceso, marcan este hall interior. Estas son algunas maquetas, no te diría que son de estudio, son maquetas que de alguna manera nos acercan con la materialidad, nos acercan con esa intención, con el maestro, porque las hacemos con los maestros, y jugar con la luz, jugar con el reflejo, jugar con la textura, jugar con ese sol y sombra. Estas son las plantas, el proyecto es muy simple. Este es el parque, esta es la relación que tiene el proyecto con el parque, esta es la zona de estacionamiento, esta es la plaza, acá tenemos un cine exterior, acá se hace una serie de eventos, y lo importante era la relación que tenía el edificio con el parque, ¿sí? Este era el proyecto, este era el terreno destinado a educación, que no tenía ningún proyecto, y este era el parque, ¿sí? Acá se desarrolla la biblioteca de adultos, la biblioteca de niños, acá se genera un paquete de servicio, un paquete duro de servicio, se mantiene en el segundo nivel, se genera un hall. Este es una especie de salón de usos múltiples que se puede dividir en 4 talleres mediante unos paneles. Tenemos un pequeño escenario, una zona para los adultos, unos talleres para poder ser usados para clases, para estudios, y una zona administrativa, ¿sí? Y estas son imágenes del proyecto, su relación con el contexto. Queríamos dar una imagen de una arquitectura potente, una arquitectura noble, una arquitectura temporal, una arquitectura contemporánea. Para nosotros era importante
la arquitectura pública no puede ser arquitectura de pobres, no puede ser mala arquitectura. ¿Por qué la arquitectura tiene que ser inclusiva y tiene que ser digna para todo el mundo, para toda la sociedad? Entonces nosotros queríamos tener una fuerte presencia, una arquitectura que de alguna manera se identifique con la gente, que la gente diga yo también puedo tener una arquitectura y un espacio de estas características, ¿sí? Nuevamente la materialidad, como este gesto de casi esa imagen de que te sientas, que la gente se sienta en una piedra bajo un árbol en el río. Me pareció que cómo podíamos generar unas bancas. Nos trajimos unos bloques de piedra de Cieneguilla, los mismos maestros que trabajaron la piedra, ellos mismos esculpieron estos asientos increíblemente y los colocamos en ese lugar, le pusimos sus árboles y de alguna manera quedaron ahí como lugares de encuentro. Este es el espacio interior, la escalera del hall de ingreso, y esta sección, este corte, esta imagen de alguna manera del salón principal de la biblioteca de adultos muestra claramente esta alineación de estructura y función del programa y la materialidad, donde la columna está puesta justamente en el espacio que nos separa este lugar, esta funcionalidad con la funcionalidad que tiene con los laterales, que tiene que ver con sentarse, ¿sí? Y fíjense que la gran mayoría de las mesas se ocupan siempre, por lo general, se ocupan cerca de la ventana, ¿sí? Esta es la relación del proyecto con el contexto. Ahí está el asientito con el árbol, la ocupación, las distintas actividades, cómo se ocupa no solamente en el interior, sino en el exterior también del edificio, toda la cantidad de actividades, las funciones y los usos van rotando y van cambiando. Los mismos usuarios van plantear, como hemos planteado talleres y espacios diversos, van cambiando los usos según las necesidades. Incluso ha habido hasta clases de violín, por ejemplo, en este lugar. Y esta imagen me gusta ponerla porque cada vez que me tocaba ir a la biblioteca en distintas horas me encontraba con este señor, ¿sí? Un vecino que ocupaba ¿cómo se llama? La biblioteca y siempre se sentaba al costado de la ventana. En paralelo, dentro de esta serie de obras, aparece Plaza Cultural. Es un proyecto que también tiene la misma lógica. Es un proyecto que se ubica en esta urbanización. Fíjense nuevamente, ¿no? Una urbanización, el parque, una urbanización, el parque, y cada parquecito de estos tiene un pedacito de terreno que tiene parte de ese terreno está destinado perdón, a educación. Si se fijan, este es el parque es este triángulo, este es el pedacito de terreno que tiene que ver con educación y es lo que nosotros de alguna manera integramos en el proyecto. Esto es una huaca y este es el contexto. De la misma manera que el otro proyecto tiene una secuencia de integración entre lo que es el terreno que tiene que ver con educación y el parque. El proyecto se implanta en un terreno que colinda con un tejido residencial que denota una imagen edilicia mixta entre lo formal e informal y que de alguna manera propone una identidad honesta y con pertenencia, ¿sí? Y nuevamente, como el proyecto anterior, se genera, esta es la secuencia programática. La idea era que exista una conexión lineal entre estos tres talleres y que estos talleres se puedan convertir en 2 o en 3 o cada uno individualmente, tener una cabecera que es la parte administrativa y una cabecera de servicio. Y nuevamente los intereses de los vecinos, que fueron los que definieron el programa y de alguna manera definen
el espíritu del proyecto con el tema de la inclusión, punto de encuentro, cultura y compartir. Obviamente que ese programa con el tiempo también va cambiando. Personalmente había un tema que a mí me cautiva mucho, las visitas que hemos hecho a Puruchuco, a Cahuachi, Paracas, Chanchán, Trujillo, nuevamente el tema del muro, el espesor del muro, el muro que contiene, el muro que de alguna manera tiene esta materia que pareciera que nace de la tierra, era algo que siempre nos interesó, y por estar en una zona que también muy cercana a una huaca, había un interés, ¿no? Un interés latente de sentirse que uno estaba abajo, estaba contenido dentro de ese muro, que de alguna manera estaba sumergido y contenido dentro de esos muros. Entonces había un interés de hacer algún proyecto o generar algo que tenga que ver con esa sensación personal que yo percibo cuando recorro centros como estos, ¿sí? Y como vemos en esta imagen de Puruchuco, de alguna manera encontrar esa inspiración, honrar esa sabiduría para nosotros era importante. Hoy en día, como esta imagen lo demuestra, sigue siendo un lugar de encuentro para la gente. Esta es una imagen nuevamente de nuestra maqueta, de nuestra huaqueta, que lo podemos llamar, que también forma parte de estos intereses, ¿no? Entonces, nos preguntamos cómo podíamos en este terreno, en esta línea recta, generar un rincón de tranquilidad, una pausa en este mundo vertiginoso que de alguna manera tiene este peso urbano que de preocupaciones, de una serie de cosas, y cómo de alguna manera podíamos dejar atrás ese peso y cómo contener y refugiarnos o sumergirnos en un espacio donde podamos transmitir estos valores, ¿no? Y que de alguna manera era algo que yo sentía que las huacas te lo podían dar, ¿no? Es como que te aíslas de ese peso urbano, de ese ruido y de esa preocupación. Te metes dentro de esa huaca y automáticamente tu chip y tu sentido cambia, ¿no? Y tiene que ver con esta imagen, con esta sensación, ¿no? Donde el territorio de alguna manera se excava, y por encima de ese territorio excavado te encuentras con una arquitectura, con esta serie de vigas, ¿no? Es como que la arquitectura se pone sobre esa excavación. También voy a explicar por qué también se genera la excavación, porque no es un capricho, ¿sí? Entonces estas son imágenes previas del proyecto donde intentábamos recrear de alguna manera una arquitectura silenciosa, escondida, y que de alguna manera podamos, esa intención de construir un nuevo paisaje social, que aporte un sentido digno a la vida cotidiana del barrio, y que de alguna manera podamos nuevamente invitar al vecino a acercarse al parque, y realmente sea un lugar de encuentro. Entonces, para nosotros era importante transmitir una imagen sólida, una imagen contemporánea para esta nueva obra pública que podíamos plantear. Esta es la ubicación del proyecto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos juntamos con los vecinos mismos, acá hay una serie de vecinos que viven, que es un multifamiliar y que tienen una relación de vista con que para ellos era un parque, ¿no? Independientemente que el uso era educativo, era un parque, y de alguna manera ellos no querían perder la vista. Este muro que tiene 3 metros de altura genera este patio. Entonces la preocupación de ellos era que si poníamos el edificio en el medio del parque, se generaban como dos parques, ¿no? dos jardines o 2 extensiones, el delantero y el trasero, y ninguno de los dos tenía una condición generosa. Entonces la primera medida que tomamos del proyecto era que nada del proyecto podía sobresalir por encima de esta línea. Entonces
esa decisión automáticamente nos vino perfecto para poder generar esa intención que veníamos buscando de alguna manera de sumergir la arquitectura y de escarbar y tratar de sumergirnos dentro de ese mundo distinto, ¿sí? Esto es una recreación del corte. Acá pueden ver los edificios existentes con sus ventanas y que de alguna manera teníamos que subir esa porción de parque que le habíamos sacado y generarla en el techo para poder recuperar ese verde que de alguna manera ellos tenían inicialmente, ¿sí? Esta es toda la secuencia. Acá pueden ver ustedes la relación con la vereda, la circulación que atraviesa el edificio y se mete al parque. Este es el programa flexible, estas son las estructuras, ¿sí? Y finalmente la cubierta con estos techos inclinados que de alguna manera definen esto, ¿sí? Acá se ven los 3 talleres. Estos talleres se pueden vincular a través de estos paneles. Esta es una zona administrativa, hay una zona de cocina para los cursos de cocina, hay un consultorio médico para distintas consultas de psicólogos, médicos y una serie de cosas. La zona administrativa, la zona de servicios, depósitos y todo un patio posterior y este pasaje que se integra de alguna manera al resto del proyecto, ¿sí? Este es el acceso desde la vereda. Enfrentando el acceso, inmediatamente nos invita a descender a este interior y una vez que ingresamos a este sendero de entramado de vigas y toda esta pérgola que le hemos hecho de enredaderas y estas múltiples sensaciones de luces filtradas que se generan en distintas horas del día, para nosotros activa automáticamente la pausa y se genera toda una situación interior que es la que podemos ver acá. Este es el espacio exterior, el lugar de encuentro, el lugar donde los padres esperan a los niños que están haciendo sus actividades en el interior. En la parte posterior se encuentra una fachada un poco más cerrada y se generan acá hay una huerta y se generan todo lo que tiene que ver los cursos de cultivo, de huerta y de gastronomía con la cocina que está en el fondo. Otro tema que nos interesó era incorporar el color en el proyecto, ¿sí? Y estos volúmenes posteriores que eran más cerrados, que eran fijos, de alguna manera nuevamente traernos una imagen de color y texturas que podemos ver en estos niños, que me parece fantástica. Hemos hecho como una paleta de colores y lo hemos dejado fijamente en esta pared que es estática en el interior del pasillo, ¿sí? Pero sin embargo, en la fachada posterior tenemos un tono más neutro, un tono más una transparencia, una materialidad única que es el concreto, por lo cual los colores cambian constantemente, definido por la luz, por el mobiliario y sobre todo por la rotación de los usuarios y las actividades que se van dando, ¿no? Entonces, esta de alguna manera, justamente esa piel neutra o ese espacio neutro que de alguna manera se va llenando de color a medida que se va usando, ¿no? Nuevamente, el tema de la materialidad, el tema cultural, el tema de identidad, el tema de la relación del material y del maestro era algo que nos interesaba. Seguir explorando los límites de los materiales, poder cubrir una luz casi de 14, 15 metros sin apoyos intermedios, solamente que en estos 2 apoyos también era parte de esa casi como una economía formal o una presencia formal que tenía que tener de alguna manera una imagen que acompañe, una imagen que cobije, que contenga no solamente la arquitectura, sino también nuestras ideas que se reflejan en esta obra construida, ¿no? Y que sobre todo la arquitectura pueda superar el paso del tiempo, ¿sí?
Acá pueden observar la espacialidad que se logra con esta imagen, ¿sí? O sea, es una imagen que de alguna manera, sin descuidar el entorno y los fundamentos disciplinares de la arquitectura, la racionalidad que puede tener el planteamiento, el partido arquitectónico, deberíamos plantear una imagen con una fuerte presencia tectónica y que de alguna manera, como se ve en esta imagen, se funde silenciosamente entre la vegetación existente. Hoy en día la vegetación está mucho más madura y prácticamente la vegetación es como que se come la arquitectura, se funde en esa arquitectura y que de alguna manera encuentra en el hacer su fundamento y su poesía, ¿no? O sea, esta imagen me gusta mucho porque de alguna manera esa intención de ocupar el talud que habíamos visto en los renders iniciales se va logrando, ¿no? Y esta imagen la pongo al final de este proyecto porque yo puedo sacar la arquitectura, puedo sacar todo y creo que esta imagen refleja lo que es el proyecto, ¿no? Este paisaje social lleno de emociones, ese encuentro, ese abrazo, es lo que ha provocado este proyecto, ¿sí? Ha vuelto a colocar al vecino en el lugar donde tiene que estar, ¿sí? Bueno, finalmente, falta poquito, ya termino, seguimos en este recorrido. Este es un edificio nuevamente de autogestión, este es un edificio que desarrollamos con un grupo de amigos. En este edificio oficinas, están nuestras oficinas actuales, y pongo esta imagen porque uno puede decir, no, pusiste la imagen porque es casual. No es casual. Yo lo que les puedo decir que esta imagen, nuevamente el tema del muro, el espesor del muro, la continuidad de la imagen, ¿sí? El espesor tiene ciertas proporciones, tiene cierta belleza que de alguna manera en tu inconsciente queda, y cuando te toca abordar esta silueta, esta fachada, inconscientemente tú estás metiendo, estás tratando de incorporar esa imagen, esa continuidad, ese espesor, esa proporción, entendiendo que tiene una proporción y una escala que de alguna manera puede quedar bien en el proyecto y que puede reflejar de alguna manera esa continuidad de material, tanto en la horizontalidad como en la verticalidad, ¿sí? Este es un proyecto que es el condominio Las Moreras, es un proyecto de alguna manera que renueva el tejido urbano típico. Este es un lote casi de 3.000, 4.000 metros cuadrados y que de alguna manera pretende incorporar la vereda, que obviamente los condominios se encierran en su interior. La mayoría de los condominios, la fachada de los condominios son los autos, los autos estacionados frente a la casa. Acá nosotros sumergimos los autos en un sótano de estacionamiento, y todo el proyecto de lo que de alguna manera hace es meter la vereda en el interior del proyecto y generar una vereda interna y recuperar ese frente de la vivienda sin muros, como si fuera un pequeño barrio, una pequeña quinta dentro del proyecto, ¿sí? Entonces genera una tipología distinta típico de la quinta, por ejemplo, que encontramos en Miraflores y un montón de lugares de Lima. Me pareció que era una posibilidad de incorporar una nueva tipología o recuperar valores de una tipología para vivir en comunidad de una forma distinta. Ya nos estamos acercando al mar. Acá estamos en San Isidro con este proyecto de un edificio que tiene una condición particular que tiene que ver con este patio, esta separación que tiene entre el volumen delantero y trasero, que es el mismo espacio que nos genera el espacio urbano de la calle típica de Miraflores, que tiene 15, 16 metros entre los volúmenes, entre la fachada de un lado de la calle y del otro lado. Entonces generamos una tipología al frente y una tipología al fondo, generando un paisaje y conteniendo un paisaje interior, ¿sí?
Este es otro proyecto, esto lo hicimos en conjunto con Jean-Pierre y Sandra. Es un Tetris tipológico contenido por un marco de concreto, y que de alguna manera cada una de estas tipologías, de estos volúmenes, intenta de alguna manera reflejar tanto en su fachada como en su corte la tipología, y encajarlos todos como si fuera un Tetris o un puzzle tipológico, como si fueran casitas metidas dentro de este gran marco, ¿sí? Ya prácticamente llegando al mar, estamos hablando en el año 2014, por ahí me toca hacer mi primera vivienda frente al mar. Esto es Paracas, es la Casa Mar de Luz, en un lugar magnífico. Nuevamente esta vocación de elevar la arquitectura, generar toda una transparencia, toda una vinculación de la planta baja, esa vida social de la planta baja, era algo que me interesaba. Y finalmente les muestro esta casa casi como empezando con la primera casa, que empieza a 500 metros sobre el nivel del mar, que se apoya sutilmente como pidiendo permiso en el cerro. Termino en un acantilado. Esta obra lamentablemente no se ha construido por ahora, y termina en un acantilado frente al mar. Después estamos hablando casi 15 años después, 13 años después. Después de 13 años llego prácticamente al borde del mar, y este es el lugar, ¿no? Este es el lugar donde nos toca, el contexto donde nos toca trabajar. Y luego, y recorriendo el lugar, me encuentro con este paisaje, ¿no? con estas imágenes, y obviamente en un terreno que tiene prácticamente casi 50% pendiente, que tiras una piedrita y se cae al mar porque es muy fuerte la pendiente. El mar prácticamente revienta las rocas que hay abajo de una manera un poco agresiva. Uno decía, ¿cómo yo puedo hacer una arquitectura en ese lugar? ¿Cómo es la arquitectura? ¿Cómo es estar ahí abajo? Entonces, a los siguientes días bajé a ese acantilado, logré bajar y recorrer un poco toda la zona al acantilado, y me encontré con esta situación, ¿no? En el borde del mar, me encontré con estas imágenes, con esta erosión, con estas huellas del tiempo que develaban estas rocas y estas texturas. La verdad sentía que estaba en un museo natural visitando una muestra de arquitectura, escultura. Fíjense cada una de estas imágenes, ¿no? Entonces, nos imaginamos una escala, nos imaginamos proporciones, dibujamos sobre una fotografía una arquitectura. Sentíamos que estábamos pecando porque estábamos partiendo el proyecto a partir de una forma, pero entendíamos que eran momentos de inspiración y reflexión, motivos para activar estos nuevos procesos, estas nuevas etapas de nuestra etapa de diseño. Y finalmente esta secuencia de inspiración, pasando desde el referente natural, proporcionarlo y hacerlo habitable, terminó en esto, ¿no? Terminó en un pedazo de roca, en una expresión de una materialidad de texturas y tonos que de alguna manera se estampan en la masa, en la roca. Y esta fue nuestra primera maqueta que hicimos sobre arquitectura, escultura. Entonces nos parecía que el hormigón expuesto con la coloración del cerro era el material sensato para poder desarrollar el proyecto, ¿sí? Obviamente que, como les dije inicialmente, sentía que estaba pecando de alguna manera, porque yo, que vengo de una cultura donde la racionalidad es casi como una ley para poder diseñar, partimos de esta forma, pero luego de alguna manera aplicamos para el desarrollo del proyecto la lógica funcional y estructural precisa, esa racionalidad que necesitamos para resolver el proyecto. Y con esta síntesis estructural, como mostré en las imágenes de la casa de la planicie, con pocos elementos estructurales,
vamos de alguna manera estructurando esta arquitectura y haciéndola racional para que sea construible, ¿sí? Entonces era importante la accesibilidad para el proyecto, era un componente importante, el tema del ascensor y la escalera, y cómo de alguna manera todo se tenía que ir resolviendo desde arriba hacia abajo. Entonces la arquitectura tenía que entrar en confianza con la naturaleza, tenía que acomodarse y hacerse posible, hacerse habitable, ¿no? Entonces nos interesaba que esa roca viva que está en el interior, de alguna manera forme parte de este espacio interior, fundiendo esa materia artificial con lo natural y creando esta atmósfera noble que queríamos de alguna manera evidenciar, tener prácticamente una experiencia de descanso, de contemplación, un refugio que nos aleje de esta vida cotidiana nuevamente, ¿no? Y esta es la imagen del proyecto. El proyecto tiene una especie de casa principal y habitaciones que son de invitados, y se va desarrollando y conectando a través de una escalera y un ascensor que hay en este lugar. Entonces nuevamente se genera como un paisaje. Esta piscina es una piscina que se llena con agua de mar y tiene todo un circuito que tiene que ver con el agua de mar, y se genera su paisaje en este lugar, ¿no? Al mismo tiempo que estábamos diseñando esta casa, nos tocó diseñar un proyecto en Chile, el proyecto de Pupuya. Es un condominio de 4 casas, y de alguna manera estábamos descubriendo nuevos territorios, de alguna manera escarbando, ¿no? Acá está la maqueta nuevamente en concreto, como escarbando una arquitectura, casi como arqueólogos, emergiendo con delicadeza en el lugar, se acomoda y asimila esta obra a los vientos, una playa muy ventosa. Y bueno, de alguna manera la concepción de este proyecto ha marcado ha marcado como una tendencia en el lugar, donde la casa típica era una casa de madera, una cabaña, y de alguna manera toda la arquitectura que se está desarrollando en la zona tiene que ver un poco también con el paisaje, con la materia, con el suelo, con el territorio, ¿sí? Hoy en día seguimos trabajando en otros proyectos también acá en la zona. Estas son algunas imágenes, todavía la obra no está prácticamente terminada, pero tiene que ver también una relación con esta obra que tiene que ver con esculpir la roca, esculpir el territorio, escarbar, una arquitectura que nace de la tierra, que nace del lugar. Entonces teníamos que entrar, tanto como en Chile o como acá, teníamos que encontrar una arquitectura que entre en confianza con el entorno y con el entorno natural, ¿sí? Y esta imagen, que de alguna manera es al revés, estoy mirando desde el mar hacia el acantilado, de alguna manera es como el final del recorrido de este corte que muestro, y de alguna manera les diría que el arquitecto debe ser inquieto, el arquitecto debe ser curioso, el arquitecto debe forjar su propio registro personal con experiencias y emociones, y yo creo que estos 18 años de este alud de experiencia me ha permitido, y ustedes habrán notado ese cambio, esa fusión cultural. Creo que hoy estamos haciendo una pausa de este aluvión de experiencias y fusiones culturales para reflexionar y ordenar nuestros valores, y que sigan de alguna manera marcando nuestros ideales. Hoy puedo de alguna manera decirles o sentir que soy arquitecto, que aún falta mucho por aprender, por madurar, y que se vienen nuevas etapas, nuevos desafíos, ¿sí? Y esta imagen que le había puesto al principio, de alguna manera refleja lo que está a la derecha, son los valores culturales heredados en mi etapa formativa en Argentina, en este Atlántico, y del otro lado, del lado izquierdo, están los valores adquiridos en esta etapa de experiencias o adquiridas, ¿no? Nuestra arquitectura intenta en cada oportunidad alinear estos valores, ¿sí? En busca de esta noble arquitectura. Entonces, si nosotros en esta arquitectura podemos alinear todos estos valores y fusionarlo,
es lo que de alguna manera nosotros entendemos como noble arquitectura, pensar, hacer y sentir la arquitectura. Muchas gracias y disculpen la demora. Muchas gracias, Oscar, por esta interesante ponencia. A nuestro público presente los invitamos a realizar sus preguntas para resolverlas al final del conversatorio.